Perdón, me tardé un poquito en mover la presentación. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Soy otra vez el maestro Gabriel Romo para darles la bienvenida a los que apenas se están incorporando a este bachillerato de 3 meses. Sean muy bienvenidos al Instituto Formativo y de Acreditación. Y yo vuelvo a repetirles, soy Gabriel Romo Servidor, voy a ser su maestro del área de Ciencias Sociales y Humanidades y del área de razonamiento verbal. Y esta ya es la segunda sesión. Estoy siguiendo pues, la programación que tenemos en caso de las materias que tenemos que ir viendo poco a poco. Esta es un complemento, estas materias que vamos a ver el día de hoy, o estos temas que vamos a ver el día de hoy, para complementar con lo que vimos la sesión anterior. En este caso, las ciencias sociales, les expliqué la definición de qué eran las ciencias sociales, qué era ciencia, por qué se estudia la sociedad, y vimos características de manera muy puntual. No sé si estas características, si tienen ustedes más dudas, las podemos checar en el correo, las podemos checar en WhatsApp. Y en este caso se me hace importante que a entender esos conceptos, porque hubo varios conceptos que estuvimos checando, conceptos de nación, conceptos de sociedad, los conceptos básicos que se manejan en las ciencias sociales. Y realmente las ciencias sociales son un área que engloba toda la obra del hombre. Estoy haciendo un resumen. Y estas áreas pues realmente lo que buscan es checar los comportamientos, checar los fenómenos, eh, todo lo que llega a suceder. Les dije varios ejemplos de migración, de las marchas, qué características deben tener estos mismos fenómenos. Realmente las ciencias sociales es un área que pues es muy interesante porque la persona o los seres humanos son los protagonistas de estas áreas, ¿no? Y hay muchas disciplinas como la antropología, la comunicación, la psicología, la historia, que se van a dedicar a analizar el hombre y todo lo que sucede en su entorno. También les estuvimos revisando las diferentes instituciones sociales, desde educación, desde la religión, desde los poderes políticos, desde varias cosas. Pero bueno, ahorita confirmando y retomando el tema, como lo estábamos viendo en la siguiente clase, voy a tratar de empezar porque ahí viene nuestra presentación, ahí viene toda nuestra información. Esta es la segunda sesión y vienen imágenes que van a ilustrar mucho de lo que viene en el texto. Una disculpa primero porque son temas pues realmente, híjole, un poco complicados y son temas explicados que en sí me gustaría que hicieran terminando o tuvieran en el transcurso. Esta es una actividad que ustedes van a realizar en el momento que puedan para que tengan sus apuntes, para que tengan sus PDFs, porque las ciencias sociales y ahorita este tema que es introducción a las ciencias sociales y historia mundial y de Occidente son temas complicados de hacerlos muy sencillos. Yo les comento, no voy a leerles todo porque si no nunca vamos a acabar en estos 40 minutos, pero chequen la información, saquen un resumen, realicen un cuadro sinóptico. Si saben manejar mapas conceptuales, mi recomendación es que hagan un mapa conceptual. Aquí esto es un resumen de manera general de lo que son las ciencias sociales y tiene los elementos pues realmente fundamentales, ¿no? Y creo que no lo mencioné en la clase anterior. Aquí menciona que Augusto Comte
fue el primero y Karl Marx fueron los primeros que sentaron las bases para el estudio de las ciencias sociales. Voy a seguir con la siguiente presentación. Una disculpa porque es amplísimo todo esto. Miren, aquí esto es el más importante. Estos son los principios básicos de las ciencias sociales. Es decir, son los aspectos que estudian en sí las ciencias sociales. Una, voy a ir haciendo explicación, el individuo y características dentro de la sociedad, lo considera, cada individuo es diferente, esa es la individualización. La aceptación, es decir, en las ciencias sociales se acepta la diversidad, se acepta todas las maneras de pensar, aquí no hay discriminación de ningún tipo, aquí no hay nada que no puede entrar en las ciencias sociales porque queremos explicar por qué la gente, las personas, hacen ciertas cosas dentro de la sociedad. Esas son las ciencias sociales. La autodeterminación es importante, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que dice este concepto es que nosotros podemos escoger lo que queramos. ¿Qué vamos a hacer que nos pide la sociedad? ¿Qué vamos a aprender que nos pide la sociedad? ¿O qué no queremos realizar? Es decir, alguna costumbre, alguna práctica. Cada uno tiene el mando del destino de cada persona, ¿no? Igualmente, las ideas, cada uno puede decidir cómo quiere pensar, a quién estar a favor o de quién estar en contra para poder tomar propias decisiones y poder realizar acciones. Y las ciencias sociales son de manera universal, es algo que nos va a decir norma, nos va a enseñar a pensar, nos va a enseñar a participar. Realmente la sociedad nos enseña todas estas guías, estos pasos para poder estar dentro de la sociedad, integrar, pertenecer y desarrollarnos. No sé si recuerdan, lo estuvimos viendo la clase o la sesión anterior. Paso a la siguiente. Aquí voy a dar otro concepto y explicar otro concepto. ¿Qué es un proceso? Ahí hay dos tipos de definiciones. Un proceso son la serie de pasos que se dieron en un evento, un proceso social. O sea, yo les puedo explicar y definir qué es la migración o qué es el narcotráfico, pero necesita uno conocer que para que se diera ese problema, se dieron una serie de pasos, que a lo mejor fueron pasos negativos, que a lo mejor fue pasos que se descuidó de parte de alguna de las instituciones sociales y que dio como consecuencia el hecho de que hubiera delincuencia, violencia, intolerancia, feminicidios, ahorita el rollo de la contingencia, ahorita es importante explicar el fenómeno social de la contingencia porque mucha gente hasta que no conoció, perdón por el ejemplo, hasta que no tuvo la pena de que algún familiar conocido o amigo se hubiera contaminado de COVID, creyó que esta pandemia era real. Y se tuvo que dar una serie de procesos y mucho de esa ignorancia de que era verdadero o no, tuvo culpa una de las instituciones que yo defiendo y que yo estudio y que yo trabajo, que son los medios masivos. Los desinformamos, los chismeamos, los alejamos de la realidad y hasta que la realidad pegó en su casa, híjole, una disculpa, pero así fue, la gente ya entendió que la pandemia, una enfermedad, medidas sanitarias es algo que se necesitaba hacer desde mucho antes de inicio de este año. Y estos procesos se dan en un tiempo y en una forma determinada. ¿Qué va a suceder? Que vamos a sobrevivir este proceso social y para, como mencionan, el año que entra o ya,
se está viviendo una nueva dinámica grupal y dinámica personal y dinámica individual. Se cambió lo que teníamos antes y ahora es una nueva, les dicen normalidad, pero no es nueva normalidad, es una transformación. Se volvió a que nuestro entorno, nuestra persona, nuestras relaciones cambiaran y se volvieran sanitizadas. Así de simple y sencillo. Por eso es un proceso y ojalá salgamos de este proceso. Y viene de la mano con malas decisiones que se tomaron cuando esta pandemia apenas comenzaba ya por el año anterior y era así como que, pues pasó en China, ¿no? Y la ignorancia de que nunca iba a llegar a México o en este caso al estado de Puebla, ahora es más terrible el hecho de que no ha continuado y tenemos que cambiar, tenemos que modificar muchas cosas. Esas transformaciones vienen en el texto que les aparece aquí. En ese texto yo quiero que ustedes también le den una ojeada. Vuelvo a repetir, voy a hacer todo lo posible por resumir todavía más, porque dar los conceptos y explicarlos es lo que busco. Quiero que tengan dinamismo, quiero que tengan velocidad, quiero que tengan cosas concretas. Denme la oportunidad ahorita en estos dos temas. Es mucho y no se los puedo yo explicar todo completamente en 40 minutos. Yo espero complementar esta sesión con la de la semana que entra para que terminemos. ¿Qué más? Hay que entender, hay que entender que, que por qué tenemos que saber cómo se dan estos procesos. Porque nos afectan, porque nos influyen, porque nos cambian, porque son nuestra identidad, porque es nuestra religión, porque nos dan habilidades, porque son experiencias, porque son decisiones, porque es la práctica, es el día con día cuando ustedes salen a la calle, es lo que viene ahí en eso de entender el proceso social. Esto es nuestro pan de cada día, son en donde estamos viviendo, donde vamos a dejarle también a nuevas generaciones y son las ideas que están bombardeándose. Estas ideas, al principio alguien me decía, ¿en dónde te las empiezan a explicar? Cuando te enseñan cómo vivir entre los demás. Antes se llamaba civismo, a lo mejor ahorita se llama la formación. Nos ayuda a formarnos como personas y como individuos. Además de que nos aporta todo manual, también nos identifica hacia afuera, hacia el extranjero. La gente va a decir, los mexicanos se comportan de esta manera, ¿no? Por eso veíamos que era la identidad en la clase anterior, ¿no? La identidad de un mexicano está bien definida en muchos países del extranjero y nosotros ahora tenemos que mostrar nuestra nueva identidad. ¿Por qué? Porque ha cambiado, ya no es lo mismo. Este año ha sido de poca fiesta, porque antes éramos identificados por fiesteros. Este año ha sido de problemas económicos, ¿no? Ha habido mucho desempleo. Hay gente que ya se está recuperando, que esperemos que esto pase ya, que se recupere todo y que se reactive todo. Y ahí está la información, vuelvo a repetir, denle una leída, saquen sus puntos básicos, los más importantes, escriban los puntos importantes que leen y pueden hacer una lista jerarquizando de lo más importante que leyeron y lo menos importante. Eso también es otra estrategia para que puedan estudiar y entender esto. ¿Qué más? Voy a entrar de manera rápida ya ahora a Historia Universal y Contemporánea de los siglos XIX, XX y XXI. Les voy a explicar muchos hechos y sucesos
que influyeron de manera directa empezaron en el mundo en estos siglos y nos influyen de manera directa ahorita. ¿Por qué los tienen que conocer? Porque muy sencillo. La historia es una disciplina también que estudia las ciencias sociales y esta disciplina lo que hace es tratar de explicar los sucesos, acontecimientos, guerras que pasaron en el pasado, valga la redundancia, en el presente y en el futuro. ¿Para qué? Para no repetirlos. Son aquellos conocimientos, aquellos comportamientos, aquellos artefactos que se utilizaron con anterioridad y ahorita nos dicen cómo vivía la gente. Eso es la historia. La historia realmente nos da las pautas, nos dice hacia dónde va una civilización, hacia dónde puede llegar una civilización. La historia es algo que va de la mano de las ciencias sociales y las humanidades, porque es el registro cronológico. ¿Qué significa cronológico? Es el registro con fechas, nombres y muchas de las ocasiones datos que nos aportan ese antecedente de teoría para entender lo que sucedió y lo que sucede ahorita. ¿Y dónde comienza todo? Todo comienza, para que ustedes lo vean, en Francia. ¿Dónde comienzan esas transformaciones que tenemos actualmente de manera contemporánea? En Francia. Por todo es una nueva manera de pensar, una nueva manera de ver el mundo. La gente que vivía en Francia y que estaba bajo un sistema de gobierno, de monarquía, estaba inconforme. ¿Por qué? Porque los reyes controlaban los recursos, los feudos, las riquezas, el clero famoso que es la iglesia, eran los que tenían más lana y la gente de las clases bajas, que eran los artesanos, que eran gente de pobreza, que no tenía derecho a la educación, eran los que tenían menos recursos y únicamente pues pagaban impuestos, tributos y muchas cosas. Y realmente en la época del siglo XIX, siglo XVIII, es donde esta mentalidad va cambiando. ¿Por qué tenemos que mencionar qué significa ilustración? Ahí lo dice ahí, el hecho de que la gente ilustrada, es decir, la gente que tenía la educación, se empezara a dar cuenta que había un mal manejo de todo esto y ciertos pensadores, ciertos idealistas, ciertos filósofos empezaron a escribir estos conceptos que fueron primero políticos y después fueron sociales. Y en este periodo realmente lo que se empieza a ver es que la religión controlaba y ellos eran los que decían que tenían que pensar la gente. Ya hoy se dieron cuenta que mejor el razonar, el entender, el buscar el porqué de las cosas, el sacar juicios era mucho mejor que creer todo por creerlo. Eso era lo que la Iglesia Católica quería mantener o quiere mantener para que la gente no piense. A lo mejor van a decir, profe, está haciendo una herejía. No, realmente ahorita ya la religión permite que todo hagamos preguntas, porque realmente podemos, ¿no? Y también el hecho de que se pudiera criticar, opinar sobre todo, era algo que no se permitía en la época en Francia, en estos siglos, no se permitía estar en contra de nadie. Y por este movimiento de ilustración, por este movimiento de desengaño, de desagrado, de rebeldía, se empezaron a cambiar las estructuras sociales, se empezaron a cambiar las estructuras políticas, se empezaron a cambiar los movimientos, se empezó a estar en contra de lo que el gobierno, que en este caso era una monarquía, ellos controlaban. También mencionan que la visión laica, es decir, que no a fuerzas necesitas tener alguna creencia, tú puedes ser una persona que seas
que no creas en ninguna otra cosa. Además de que el hombre siempre va a ser ya el centro del mundo y no Dios. ¿Esto qué quiere decir? Que el hombre está aquí para vivir, para decidir, para entender, para comprender, para reproducirse. El hombre es el centro, ¿no? Y también se manejan otros dos. Uno es el utilitarismo, es decir, verle lo práctico y lo a todo, qué utilidad le puede sacar. Yo puedo decir que si me preguntan, oiga, profe, ¿usted qué manera de pensar tiene? Yo soy utilitarista. ¿Por qué? Porque siempre todo le busco el beneficio, ¿no? ¿Qué provecho puedo sacarle al conocimiento, al trabajo, a la experiencia, a mis años? Y realmente el dogmatismo es el hecho de que se rompan las grandes verdades, ¿no? Un dogma es una ley que no puedes analizar. Se empiezan a romper esto. Además de que la burguesía, ¿qué era la burguesía? Ellos empezaron a cambiarlo. La burguesía eran los empresarios, eran los comerciantes, empezaron a cambiar su forma de pensar porque vieron que iba a haber una modificación del esquema económico, ya que se da algo súper importante que lo vamos a ver más adelante, que se llama la revolución industrial. Ellos se dieron cuenta que no querían que nada más los reyes y la iglesia controlaran los recursos. Ellos quisieron iniciar un movimiento de manera general en Francia, en Inglaterra, en Alemania, en Portugal, que son los países importantes de Occidente, que vino a cambiar el hecho de ver a la economía como la base de todas las sociedades. Y toda esta información y este pensamiento nuevo se plasmó en un documento que se le conoció como la enciclopedia. Ustedes han de decir, bueno, ¿qué es una enciclopedia? Pues es la Wikipedia, ¿no? Ahí se plasmó todo el conocimiento en base a la razón, se plasmó todo el conocimiento en base a lo que se había estudiado, al método científico, se investigó, se desarrolló, se experimentó, se observó y se plasmó en este documento que a lo mejor ustedes dicen, ¿cuál fue el primer inicio? Pues como un diccionario. Ya después se fue ampliando, era de un solo tomo y ahorita son miles de tomos, con cada uno con una letra del abecedario o del alfabeto, no, del abecedario, no ¿cómo se llama? En el que va de la A a la Z, perdón, ahí me trabé, y en la que cada una nos explica un tema de manera general. ¿Y por qué es ilustrar? ¿Por qué es dar luz? ¿Por qué es ilustrar? Es porque se sacó de un periodo de oscuridad cuando se controlaba todo esto. Voy para la que sigue. Aquí vemos imágenes súper importantes de la ilustración. Fue un periodo de cambio, fue un periodo de modificaciones, fue un periodo en el que se inventaron, se empezó a desarrollar las maquinarias, se empezó a desarrollar la imprenta que se había dado con Gutenberg y también se empezaron a dar modificaciones en el caso de la producción, el textil, la luz, el vapor, el área agrícola, el área de marítima. Son las modificaciones que se dieron en este periodo y fueron importantes para conocer lo que era la historia de Occidente mundial. Y si se fijan, estos cambios son los que sobreviven o los que nos muestran ahorita cómo somos y cómo estamos, ¿no? Ahorita no podemos considerar nada sin incluir las tecnologías digitales, sin incluir la creación de la computadora, de las redes, del internet, del celular, de los smartphones, de los relojes, no podemos vivir ya sin una pantalla digital, ¿no?
la siguiente presentación, también influyeron los fenómenos de bélicos. Este es otro tipo de revolución, pero los primeros países que empezaron a generar descontento contra los monarcas, ahí lo estoy poniendo, es Francia, es América, es Inglaterra, porque ya no querían que se controlara de alguna forma el poder. Y voy a explicar algo en base a la política. Aquí en las revoluciones, en las guerras, que normalmente estas revoluciones son en dos facciones. Normalmente, como les mencionaba hace rato, los, los, eh, los gobiernos estaban controlados, uno por la monarquía y los religiosos, y otro era por la gente pobre o la gente artesana, los campesinos y los obreros. La monarquía y el clero, es decir, la religión, se le conoce como conservadores. Y los artesanos productores eran los liberales. ¿Por qué se dio este choque político y choque de armas? Porque unos querían tener el poder y otros querían quitárselo. Entonces, si les comento que los primeros países que se liberaron del yugo de alguien más, Francia se liberó del yugo de otros países o de los mismos monarcas, América, en el caso de Estados Unidos se liberó del yugo de Inglaterra, Inglaterra también en muchas de las ocasiones como país estuvo bajo el yugo de otros lugares. Estas restauraciones o estas revoluciones generales en toda Europa se fueron dando para que las naciones se volvieran individuales. Normalmente los primeros gobiernos después de las monarquías, es decir, de los reyes, que eran monarquías absolutas, no te permitían o no permitían la libre elección de sus gobernantes. Se imponía por en base a el dedo de Dios, ¿no? Dios designaba quién iba a ser el rey, el monarca, y no había una elección por votación o por democracia. Estos movimientos también les dieron esa oportunidad de que se cambiara y que se liberaran de estos yugos. Y es interesante porque el hecho de que se divida la manera de pensar de la política desde esos tiempos es la actualidad, ¿no? Si ustedes me dicen cómo está constituida las clases sociales, es decir, cómo está constituida la gente, los que tienen el dinero, los que tienen las fábricas, los que tienen las industrias, son los de la clase conservadora y lo quieren conservar. Y la gente que está en la clase media y clase baja, que como yo comprenderé que somos proletariado, nos toca el ser liberal, ¿no? Y ese choque va a estar de manera constante. ¿Por qué? Porque la economía y el dinero es el que controla todo. Y el que tiene el poder para controlarlo, pues realmente es el que controla las masas. ¿Qué más? También se empezaron a dar ciertos cambios o ciertas maneras particulares de pensar de manera política. Es importante mencionar que este es un aspecto, un suceso que es un fenómeno, las ideologías. Ustedes tienen que entender que hay ideologías muchas y variados tipos, ahorita vamos a ver algunas, pero la principal o la que nos vivimos sobre ella es la ideología del capital, es decir, que ¿quién tiene el dinero? El capitalismo es la gente que controla los medios de producción, es decir, las industrias, las fábricas, y ellos generan recursos y ellos generan dinero y ese dinero es el que sostiene al país y a la economía.
y ese dinero es el que se le da a sueldo y emplea a las clases liberales, o es decir, al proletariado y la burguesía, para mejorar su vida, y entre más trabajes, más puedes tener. Ese dinero te da la oportunidad de comprar lo que tú desees, comprar tu felicidad, tu desarrollo. Ese es el capitalismo, el tener, el obtener, el comprar objetos que no necesitas, el comprar cosas que realmente son inservibles o son servibles solamente por algunos periodos de tiempo. Y en muchas de las ocasiones este sistema del capitalismo, pues lo único que hace es volvernos gastalones y que nunca tengamos dinero. El socialismo era otro sistema que buscaba que los recursos y el dinero no lo tuviera la gente que controlaba las industrias y las fábricas, fueran accesibles a todo público, es decir, que todos íbamos a tener lo mismo, íbamos a ganar lo mismo, íbamos a tener las mismas oportunidades, y que el gobierno iba a decir qué iba a tener el pueblo. Ay, eso me suena a algo de AMLO. O sea, el gobierno es el papá y es el que va a decir qué es lo mejor para el pueblo, y que el pueblo es bueno y el pueblo es amable, ¿no? Ese es el socialismo, pues, ver el beneficio a la sociedad. Hay más información, son diferentes maneras de corrientes de pensar. Estas no hay necesidad que las busquen, con que conozcan el capitalismo y el socialismo, más que suficiente. Imperialismo y totalitarismo, sopas, bien concreto, el imperialismo. Estas naciones que siempre han controlado, que siempre se han modificado, siempre han buscado crear imperios, porque siempre se han peleado Europa, siempre se han peleado América, siempre se han peleado nuevos territorios, siempre han querido conquistar nuevos lugares, siempre han querido ampliarse, ¿no? El imperio, hay en esta imagen, hay siempre interesante, ¿no? Esta es una representación de todos los países que han querido hacer imperios. Austria, húngaro, el imperio mongol y chino, los norteamericanos, los ingleses, los españoles, los italianos y los franceses. Y todos han querido establecer que la nación de ellos es la mejor. Eso se le conoce como nacionalismo, y que únicamente el nacionalismo es algo que deben de hacer los habitantes que nacen en estos imperios, y que tienen que decir que tenemos que vender y ofrecer la sangre por la patria. El nacionalismo extremo es una característica de este tipo de gobiernos y este tipo de sistemas que se empezaron a dar en todos lados. Si se fijan, aquí está la lista, ¿no? Los ingleses, los franceses, Alemania, Portugal, Holanda, los belgas, los italianos, todos han querido imponer imperios en algún momento en la historia. Y esos imperios, pues lo único que han ocasionado es guerra, han querido conquistar, han querido cambiar. Aquí no está, pero aquí también debería de aparecer el imperio español. ¿Por qué? Porque los españoles de alguna forma quisieron establecer su imperio o su monarquía en México, y lo hicieron. Esta es la imagen que ven ustedes al final, y establecer una colonia. Todos esos, los ingleses, los franceses, los alemanes, los portugueses, los holandeses, los belgas, se han peleado el mundo, se han peleado las islas, porque al establecer una colonia, es decir, controlar un cierto periodo de tierra, ellos pueden explotar los recursos naturales de ese lugar. Y la única manera es haciendo guerra o conquistando. ¿Qué más? Y también es importante que mencione esto. Estos son sistemas que ustedes dicen, bueno, ¿por qué aparece aquí el fascismo y el nazismo? Estos dos sistemas se fueron fraguando en estos siglos,
porque aquí fueron donde se dieron las principales guerras a partir de 1913, si no me equivoco, en 1940 y tantos, se dio la Primera Guerra Mundial de todos estos países por el hecho de querer conquistar otros lugares, y la Segunda Guerra igualmente. Pero en la Segunda Guerra Mundial, el fascismo, que fueron los italianos, y el nazismo, que fueron los alemanes, híjole, ocasionaron no nada más algo, este deseo, ocasionaron algo que se le conoce como el holocausto. Ahí hay más información, cualquier duda, de verdad no duden en mandarme mensaje. Y únicamente ya para finalizar, como procesos sociales o como procesos de todo lo que ha sucedido, se dio que después de estos eventos se generaron organizaciones que ayudaron a que ya no hubiera guerra y que pusieran de acuerdo de alguna forma a los países imperialistas o los países que buscan obtener más capital. La economía ahora es la que controla lo que se hace. La economía, el dólar, el euro, las inversiones, los valores, los mercados, la exportación, la importación. Ahora, esta organización que tiene su sede en Estados Unidos se creó para que las naciones ya no tuvieran estos conflictos imperialistas y vieran todo desde el ámbito económico y comercial. Ya no se generaran más conflictos bélicos y conflictos de guerra. Ahí menciona todas las estructuras que tiene la ONU, que cada una se encarga de regular de alguna forma todos estos hechos o todas estas deseos de estos países para seguir ampliando su desarrollo económico, porque ahora quien controla la economía es el que controla a muchos países. Antes era con medio de la guerra, ahorita ya no es la guerra la que se está viendo en nuestros panoramas, y realmente lo que se busca o que se quiere es que el dinero sea la moneda, ¿no? Y el hecho de que el comercio y el que los países puedan hacer transacciones comerciales, tratados, acuerdos, es lo principal. ¿Por qué? Porque el rollo de las guerras, aquí no lo mencionan, pero realmente las dos guerras por las que ha pasado el mundo, sin tener en bronca la tercera que se viene, va a ser algo que se tiene que de alguna forma prevenir, se tiene que de alguna forma estudiar, se tiene que de alguna forma entender para que no se vuelva a repetir. La historia es aprendizaje total. Lo vamos a dejar aquí. De todas maneras, les comento, falta más ampliar esta información y continuar con la historia contemporánea del siglo XIX, XX y XXI de México. Estamos en contacto, les agradezco muchísimo la atención y cualquier duda y aclaraciones, ya saben, mi correo electrónico es gorgona6@gmail.com o me pueden mandar un mensaje directo a la plataforma. Muchas gracias.